Que Dios te bendiga. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y te doy la bienvenida a nuestro seminario bíblico intensivo para cristianos evangélicos. Estamos dentro del ciclo de doctrinas básicas del cristianismo y esta es la clase número 2 sobre el bautismo. En la clase número 1 tratamos el origen del bautismo y ahora vamos a tratar el procedimiento, cómo se bautiza. Vamos a entrar primero en lo que es la preparación para el bautismo. Vemos en los escritos de los primeros cristianos que habían dos pasos a seguir para bautizar a un creyente. Y era primero que tuviera seguridad de la salvación y segundo era el ayuno. Nunca se bautizaba sin estos dos esquemas. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ver que Justino Mártir en el siglo II dijo o escribió: a cuantos se convencen y aceptan por fe que es verdad lo que enseñamos y decimos y prometen ser capaces de vivir según ello, se les instruye a que oren y pidan con ayunos el perdón de Dios para sus pecados anteriores, y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos, luego los llevamos a un lugar donde hay agua. Es decir, el bautismo para los primeros cristianos era algo muy importante que se tomaba muy en serio, no bautizaban a la ligera. Entonces se procuraban que el cristiano tuviera seguridad de la salvación, que hubiese creído realmente, y segundo, que se preparase tanto el cristiano como los ministros que iban a bautizar con ayuno y oración. Vamos a ver que la forma en que se bautizaba era por inmersión. Por inmersión, como hacemos los cristianos evangélicos, no por aspersión o infusión como hacen otros tipos de doctrinas dentro del cristianismo como la Iglesia Católica. Vamos a ver que Juan capítulo 3 verso 23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Es decir, era necesario que hubiese bastante agua, que hubiese suficiente agua para hacer un bautismo por inmersión. El bautismo por aspersión y por infusión también se usaba en la iglesia primitiva por defecto cuando no había aguas vivas, y eso lo podemos ver en los escritos de David H. Bien, vamos a ver que los primeros cristianos entendían que cualquier agua era buena. Así fuera un agua del río, así el agua del mar, así un agua estancada, cualquier agua era buena. Vamos a ver primero, Tertuliano en el siglo II escribió: no hace diferencia alguna que uno se bautice en el mar o en un estanque, en un río o en una fuente, en un lago o un recipiente. Ni hay diferencia entre aquellos que Juan bautizó en el Jordán y los que Pedro bautizó en el Tíber. Así que para los primeros cristianos no tenía importancia realmente en el lugar, sino que fuese un bautismo como lo prescribe la Escritura. Ahora, vamos a entender también que se le daba importancia que fuese el agua viva, es decir, si el agua era viva era mucho mejor, mucho mejor. Vamos a ver qué dice el escrito de la Didache. La Didache a finales del siglo I, principio de II, dice: si no pudiera ser en agua viva, pues utilizar otra. Así que la primera agua que se estimaba era el agua viva. Agua viva significa agua que está corriendo, que está fluyendo, no agua que está estancada. Bien, vamos a pasar entonces a la edad del bautismo. Escribió Tertuliano en el siglo II: los que tienen el oficio de bautizar saben que el bautismo no se ha de conferir temerariamente. Todo el que pide el bautismo puede engañar o puede engañarse. Así puede ser más conveniente demorar el bautismo según la condición y disposición de las personas y según también la edad. ¿Qué necesidad hay, cuando realmente no la hay, de poner en peligro a los padrinos, los cuales por la muerte pueden faltar a lo prometido o pueden tener con el tiempo la decepción de haber apadrinado a uno de mala condición? Ciertamente el Señor dijo: dejad los niños venir a mí, vengan en hora buena, cuando ya empiecen a ser crecidos, cuando son capaces de aprender, cuando se les puede enseñar dónde van, hágase cristiano, cuando puedan conocer a Cristo. Ahora vamos a entrar entonces en qué se pronuncia
en el bautismo. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza solamente en el nombre de Jesús. Vamos a entrar allá. Dice Mateo capítulo 28, y por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, el verso 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, perdón. Si es un mandamiento del Señor Jesús en Mateo 28, 19, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver que Tertuliano también en el siglo II escribió: no hay ahora posibilidad de eludir su ley, porque en efecto la ley del bautismo ha sido impuesta y su forma ha sido prescrita cuando se dice: vayan y enseñen a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Tertuliano confirma que los primeros cristianos seguían esa ley de Cristo que no podía ser eludida, no podía ser esquivada. Justino Martí en el siglo II dice: luego los llevamos a un lugar donde haya agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son ellos en efecto. Se someten al baño, es decir, inmersión, en el nombre del Padre de todas las cosas y Señor Dios, y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar al tema, yo creo que más contradictorio que hay dentro del procedimiento del bautismo, y es la supuesta contradicción que hay entre Mateo 28, 19 y Hechos capítulo 2, verso 38. Realmente hay pues discordancia entre ambos pasajes. Hay contradicción en la escritura. Los primeros cristianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19, o bautizaban en el nombre de Jesús, como supuestamente dice Hechos capítulo 2, verso 38. Bueno, podemos saber cómo lo hacían ellos y qué explicación ellos daban exactamente a esta supuesta contradicción. Vamos a entender que Mateo 28, 19 dice: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2, 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Existen pruebas reales que nosotros podamos estar seguros de que los primeros cristianos entendían que Hechos 2:38 no mandaba a bautizar en el nombre de Jesucristo. Sí existen pruebas, y las pruebas están en